funcionales pedagógicos al ejercicio directivo. ¿Qué son estos documentos? Pues comprenderemos que estos documentos son un conjunto de literatura de manera expresa que está orientada para, como su nombre lo indica, y valga la redundancia, al ejercicio directivo. Por ejemplo, tenemos un primer documento, el marco del buen desempeño del directivo. Aquí vienen recomendaciones, capacidades, dimensiones, desempeños, de qué debe hacer el director en una determinada circunstancia para que la gestión de su centro educativo sea la óptima. Entonces, ¿cómo se realizará la comprensión lectora de textos funcionales pedagógicos del ejercicio directivo? Veamos. Si queremos desarrollar ejercicios de comprensión de lectura de textos funcionales expresamente para el ejercicio del cargo directivo, sin desesperarnos, queridos colegas, debemos comenzar con algo muy puntual, pero muy necesario. Se llama la lectura. Hemos preparado para ustedes ciertos manuales que les van a permitir comprender y entender la comprensión de lectura, porque en la directiva que tenemos desde el Ministerio de Educación se nos pide interpretar, analizar y desde luego integrar el texto en nuestro sentimiento y pensar magisterial. De esa manera vamos a comprender lo que vamos a decir. Y para ello vamos a comenzar justamente dando pasos iniciales de la lectura. ¿Comenzamos entonces? Comenzamos. La lectura es un ejercicio permanente y muy importante en cada una de las personas. Sin embargo, algunos leen con más cantidad y calidad de tiempo y otros a las justas leemos algo. Y tendríamos que saber qué cosa es la lectura. La lectura es esa integración que una persona hace como un proceso de construcción que en esa evolución de la lectura misma irá construyendo personajes, escenarios, temas del texto que está leyendo. La lectura entonces es esa asimilación que la persona va a tener de un determinado texto. Y gracias a eso la lectura va a tener ciertos procesos. Un primer proceso, por ejemplo, es el proceso constructivo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Cuando vamos leyendo una determinada historia, un determinado material de lectura, vamos a entender evolutivamente qué sucede en la trama. Nuestra mente irá imaginando ciertas cosas y va a proponernos inclusive finales sorprendentes, sin antes haber culminado la lectura. Se construye un concepto, se construye una idea, se construye un personaje, se construye lo que desde luego nuestros intereses hará producto de esta lectura. La lectura también tiene un proceso interactivo. ¿Y por qué? Mientras vamos leyendo, vamos a interactuar con el autor, nos vamos a entrometer con el personaje, vamos a tratar de querer opinar sobre el tema y desde luego eso va a permitir una interacción con el autor, precisamente, con la norma técnica, con la recomendación didáctica, con la metodología, con la técnica. Entonces será siempre un proceso directivo. Pero la lectura también, y finalmente en esta primera parte, es un proceso estratégico. ¿Y por qué? Porque va a utilizar conocimientos previos de nosotros. Las personas que ya hemos leído algo, tenemos ciertos conocimientos. Y cuando comenzamos a leer este nuevo texto, vamos a entender, gracias a este saber que ya tenemos, ese significado, ese nuevo conocimiento que lo estamos interpretando y conociendo. Eso va a permitir también un cierto monitoreo. Un monitoreo de la lectura que estamos haciendo y de cuánto nosotros conocemos. Ustedes se han preguntado, por ejemplo, en este concurso nacional de acceso a cargos directivos, ¿por qué nos han dado esta directiva expresamente para los textos funcionales pedagógicos al ejercicio directivo? Son textos que nos van a permitir
y el Ministerio lo ha pensado así, textos que nos van a permitir realizar una excelente gestión y liderazgo en nuestra institución educativa. La gestión nuestra como directivo, desde luego, debe, tiene y será la de calidad. Y eso queremos hacerlo. Este proceso estratégico de la lectura nos va a permitir justamente, entre muchas cosas también, un resumen de la información. No sé si les ha pasado. Nos han preguntado, oye, ¿y el marco del buen desempeño del directivo? ¿Y qué tal? Bien, tiene normas. Fíjense, hemos resumido. Entonces, el proceso estratégico que también va a tener la lectura es justamente de resumen, porque nos vamos a generar preguntas. ¿Y este libro qué contiene? Eso será el antes. Cuando estamos en pleno proceso de lectura diremos, esta pregunta es muy importante hacerla. Y cuando hemos terminado la lectura, desde luego diremos, preguntas, claro, era así. Hemos dicho entonces y pasamos a un nuevo tema. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué leer? ¿Para qué leer? ¿Cómo leer? Ahora vamos a conocer y responder a estas tres preguntas. ¿Por qué leer? Porque necesito informarme de un determinado acontecimiento, de un determinado conocimiento. ¿Por qué leer? Porque debo mejorar como persona y como profesional ese aspecto muy importante que permanecerá en mí, que es justamente un nuevo conocimiento. Tengo el libro de Luis Damián Casas, Evaluación de Capacidades y Valores. A pesar que este libro fue publicado hacia el año 2007, fíjense que recién le estamos dando una importancia muy importante a este libro. Entonces ahí viene el para qué, para estar informado, para estar actualizado. ¿Cómo leer? La lectura, desde luego, va a implicar muchas estrategias, muchas técnicas que cada individuo, cada persona al natural las tiene. Cuando uno observa un afiche, a veces no sabe cómo comenzar. ¿Por qué? Porque le puede llamar la atención aquí los recuadros amarillos o le puede llamar la atención las fotografías. Entonces existe una manera de poder leer. Pero cuando uno lee un determinado texto, sí existe no tampoco una regla, pero sí un cierto orden para poder hacerlo. La lectura tiene que comenzar por el antes. Ahora hago el ejemplo. El antes. ¿De qué tratará este libro? Fíjense, acabo de formularme un interrogante porque desconozco el contenido de este libro, y más todavía cuando dice, en la sociedad del conocimiento. ¿Es que acaso estamos en una sociedad del conocimiento? ¿Toda nuestra sociedad ya tiene conocimiento pleno acerca de este material? ¿O de qué conocimiento hablamos? Fíjense, son preguntas que uno puede formularse antes de la lectura. Eso va respondiendo entonces en un primer momento al cómo leer. Pero luego uno comienza y dice, evaluación de capacidades, valores en la sociedad del conocimiento, encuentra un índice, encuentra cada capítulo, encuentra los contenidos. Y se va preguntando, ¿es que acaso el autor quería decir lo que quería decir? Y uno siempre va a soler generarse ciertas interrogantes cuando va adquiriendo un conocimiento. ¿Qué cosa es una capacidad? Después de leer me voy a preguntar, claro, eso era entonces una capacidad, y una capacidad será, y voy a seguir preguntándome más elementos. El cómo leer entonces termina con un tercer momento, después de la lectura. Si ya leí este libro, Evaluación de Capacidades y Valores, ahora, ¿cómo lo aplico en mi centro educativo? ¿Participo en esta capacitación? ¿Debo presentarme a ese examen? Entonces generaremos preguntas también de orden después de la lectura. ¿Por qué? Porque nos va a permitir esta información aplicarla y planificarla. Pero no nos olvidemos, en el momento durante la lectura también existe un espacio muy importante que nos va a permitir realizar tres momentos.
la prelectura, una mirada súper rápida y violenta, la lectura analítica, esa lectura que nos va a permitir subrayar, sumillar, anotar, entre otras muchas estrategias y técnicas de lectura, y finalmente para tener una lectura sintética. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo leer? Espero que les haya gustado. Tipos de lectura. Dentro de los textos funcionales pedagógicas al ejercicio directivo, vamos a encontrar también con variedad de tipos de lectura. No nos olvidemos que tenemos lectura recreativa, informativa, de revisión y de estudio. En este caso corresponden estas dos últimas, de revisión y las de estudio. Etapas de la lectura. También no nos olvidemos que una imagen va a permitirnos reconocer la lectura. Para ello, una primera etapa es la de percepción de signos gráficos, la segunda, la de codificación, la tercera, la comprensión y luego la inferencia. Todo texto nos va a permitir estos 4 procesos. La lectura también nos motiva a realizar una lectura preliminar, nos va a motivar a hacer una lectura básica, es decir, abuelo de pájaro le decimos nosotros cuando uno le pasa la mirada a las hojas que va pasando. ¿Para qué? Para poder entender la lectura analítica. Vamos a presentarles también consejos para una buena lectura. No se olviden que debes tener un lugar apropiado para que puedas leer. En este caso, te sugiero el estudio o un lugar que te permita una tranquilidad y paz para poder realizarlo. Tiene que ser en una mesa para que el libro esté quieto y tú puedas cogerlo y sin ningún inconveniente seguir leyendo y revisando. Tiene que tener una concentración ese espacio. Tienes que concentrarte. Un estudio, en este instante nosotros estamos utilizando este espacio porque nos es favorable. También es muy importante para que exista una buena y excelente lectura la aplicación de técnicas, el subrayado, el sumillado. Además de ello, se le tiene que poner especial atención a los títulos, subtítulos, a los párrafos principales, porque el que lee más y piensa más, desde luego hará más efectiva su vida. Existen también consejos para una lectura activa. La lectura activa empieza con una lectura en silencio. Puede ser en el espacio que usted ha designado. En lo posible, no silabear, más bien hacer una lectura mental, silenciosa. Pero sí vamos a ir subrayando las ideas importantes y desde luego no debemos hacer regresiones innecesarias. Termino esta primera parte mencionándote algo muy importante, términos para una buena lectura, y lo voy a leer porque vamos a recordar estos siguientes términos: diferenciar, relacionar, comparar, interpretar, sintetizar, englobar, subrayar, resaltar, línea de margen, resumen, corchetes. Son términos que cada uno de nosotros debemos y tenemos que buscar y entender para poder comprender esta lectura. No se olviden que en nuestra página web, en el aula virtual, vamos a encontrar también este material. Ahí le puedes profundizar y dar una lectura pertinente y adecuada. Hemos terminado la primera parte de este módulo, la sesión número 1, concerniente a la lectura. Querido colega, espero que sea de tu completo agrado. Nos vemos.